Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a Oh, santo eres Jesús, santo eres Jesús, te adoramos, Señor. Dios imparable, Señor, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. ¿Tienen ganas de escuchar palabras? Amén. Gracias, pastora, nuevamente por la invitación. Dos cosas antes de pasar directamente a la palabra. Yo uso Reina Valera, la misma que la gran mayoría utiliza, pero hablo lenguaje actual. Bien. ¿Sí? Me interesa mucho el lenguaje actual. Y en segundo lugar, mi intención es que usted se relaje y disfrute del viaje. Esto es como, no sé si alguna vez viajó en avión. Sí. Es hermoso la idea, uno se va haciendo toda la película previo al viaje, pero cuando empieza la turbulencia uno se quiere viajar, se quiere bajar. Sí. Dice, hasta acá llegué. Así que relájese, disfrutemos juntos de lo que el Señor esta mañana nos va a hablar. Yo tengo la primicia, pero no significa que me quede afuera del mensaje. Así es. ¿Sí? Vamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Hoy vamos a hablar de la importancia de permanecer. ¿Sí? Permanecer. Juan capítulo 15, versículo 5. Quiero tomar solamente ese versículo para a partir de ahí desglosar este mensaje que el Señor puso en mi corazón para compartir esta mañana con ustedes. Dice así, ¿tiene su Biblia? Ahora hay que decir, prenda su Biblia, no hay que decir abra la Biblia. Hay que decir, prenda la Biblia, encienda su Biblia. Sí. Dice así, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, ¿qué pasa? Este lleva mucho ¿qué? Fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Y en la Biblia nada es nada. Y en Córdoba nada, me dijeron los cordobeses que es nada. Y en la China nada es nada. Entonces vamos a tomar tal cual dice la Biblia, nada es nada. ¿Sí? La Biblia es sumamente precisa cuando quiere decirnos algo. Dios no juega no da vueltas. Cuando Dios quiere hacernos ver algo, Él va al punto, y en este caso, Él está hablando y nos dice, porque separados de mí nada. No es que algunas cositas sí y otras no. Es nada. ¿Sí? Otra traducción de este mismo pasaje dice, ciertamente
yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Yo busqué el diccionario, porque está bueno también de vez en cuando apelar al diccionario, y busqué el significado de la palabra permanecer. Y significa mantenerse sin mutación en un mismo lugar. Gloria a Dios. Mantenerse sin mutación en un mismo lugar. Pero también significa vivir, continuar y establecerse. Vivir, continuar y establecerse. Ahora, esto se lo dejo como tarea. Después lea todo el capítulo 15 y se va a dar cuenta que desde el versículo 1 al 17, la palabra permanecer o alguno de sus derivados aparece en 11 ocasiones. Solamente en 17 versículos aparece la palabra permanecer, permanezca, permanecéis o alguno de estos derivados en 11 ocasiones. O sea, hay algo que Dios nos quiere decir. Así es. Es evidente que para Dios esta palabrita permanecer es importante, por eso la destaca. Y vuelvo a lo que les decía recién, cuando Dios nos quiere decir algo, es recurrente en sus afirmaciones. Lo sostiene y lo sostiene, y uno le pregunta al texto y le pregunta a Dios, Señor, ya lo entendí, o le dice, ¿no? Ya lo entendí, Claro. sí, pero te lo quiero repetir. Claro. Porque en el repetir algo, uno tiene más chances de retenerlo. ¿O no les pasa que a veces te dicen algo una sola vez y te lo olvidás? ¿Podés ir a comprar la cebolla? Sí, y capaz que traes cualquier cosa menos cebolla. Y dices, ¿pero por qué? ¿No escuchaste lo que te dije? La verdad que no. Y así nos pasa con el Señor. Cuando Dios viene y trae una palabra, Él insiste. Insiste, ¿por qué? Porque sabe que hay una bendición escondida en el entender lo que Él nos quiere decir. Así es. ¿Sí? Esto nos da la pauta entonces que a los ojos del Señor permanecer es algo sumamente importante. Nosotros debiéramos interpretarlo y considerarlo de esa forma. Debiéramos entender que si el Señor está repitiendo esto es porque hay algo que Él nos quiere decir. Es importante que lo podamos descubrir. Permanecer es algo que debemos considerar como importante para la conformación de una buena vida espiritual y sobre todo saludable. ¿Sí? Yo no los conozco y para mí esa es una ventaja esta mañana, porque todo lo que yo pueda decir, ninguno va a poder decir, bueno, seguramente que habló con la pastora, se tomó un café antes, unos mates y ahí la pastora le pasó la data. Para mí eso es una ventaja y yo te animo a que puedas tomarlo como de parte de Dios. Así es. Para tu corazón y para tu vida. ¿Sí? Ahora fíjense lo siguiente. Jesús nos está hablando de permanecer, no haciendo cualquier cosa, porque a veces permanecemos haciendo cosas que son buenas, pero no tienen que ver con lo que Dios nos pide. Muchas veces el error de la gran mayoría de los cristianos es, Señor, estoy haciendo cosas y por eso me tenés que bendecir. Y a veces, aun cuando estemos haciendo cosas que son muy buenas y son para el Señor, no significa que el Señor esté aprobando lo que estamos haciendo. Así es. ¿Por qué? Porque Dios nos pensó para algo. Sí. Y en el descubrir para qué Dios me pensó, va a estar el secreto de mi fructificación, bien digo, de mi vida fructífera. Sí. ¿Sí? Yo no tengo que hacer algo. Tengo que descubrir qué es lo que Dios me pidió que haga. ¿Por qué Dios me pensó? ¿Cuál es la intención de Dios de tenerme en este año 2022, octubre del 2022 todavía con vida? ¿Por qué Dios me tiene con vida? Seguramente que en estos años y en estos últimos meses hemos perdido, bueno, recién escuchaba a la pastora, gente querida, gente cercana. Se fueron, algunos sin tener problemas de salud, algunos con situaciones que no entendemos, se fueron. Sí. ¿Por qué Dios nos guardó a nosotros? ¿Por qué Dios nos libró a nosotros de una pandemia en la que mucha gente se iba casi sin explicación? ¿Por qué Dios te preservó?
¿Qué tenés vos de especial que no tenía el otro? Bueno, hay algo que Dios quiere que podamos descubrir. No estamos en la tierra para pasar 70, 80 años y después irnos sin sentido, sin haber trascendido. Tus generaciones, las generaciones que vengan, van a hablar de un legado de fe que vos hayas construido o no. Es decir, todo lo que vos estás haciendo hoy tiene un sentido de trascendencia en el tiempo. Tus generaciones van a comer y se van a alimentar de lo que vos les dejes, no en términos materiales, eso es vano, hasta sin sentido. Lo más importante, el legado más importante que le podemos dejar es espiritual. Amén. ¿Qué van a hacer ellos cuando vos ya no estés en la tierra? Así es. ¿De qué se van a agarrar cuando vos no estés en la tierra? Van a poder decir, quiero imitar la fe de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, de mi tía, porque la verdad que a ellos les funcionó, entonces si a ellos les funcionó, también me va a funcionar a mí. Eso es lo que muchas veces no medimos. Nuestras acciones trascienden en el tiempo. Amén. En un momento el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo sé que vos tenés una fe que no es fingida, pero esa fe no es fingida, fingir significa actuar. Primero habitó en tu abuela y después en tu madre. Y ahora sé que lo que vos estás viviendo es el resultado de alguien que no fingió la fe. Aleluya. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Es importante que meditemos en esto. No somos eternos de este lado del sol, ¿eh? Amén, Santo Jesús. Acá va a llegar un momento en que el oxígeno va a dejar de salir a favor nuestro y nos vamos a ir. Y el tema es, ¿qué les queda a los que vienen detrás de nosotros? Quizá hoy sea un buen día para empezar a pensar en esto. Aleluya. ¿Qué estoy dejándole a mi generación? Amén, Jesús. ¿Qué estoy dejándoles? ¿Qué les voy a dejar? Gloria. ¿De dónde se van a agarrar ellos? Por eso yo soy un ferviente defensor de la iglesia, pero no la iglesia como institución. No. ¿Saben por qué? Porque la iglesia tiene la habilidad de proveer relaciones sanas. Así es. El gran problema que tiene el ser humano es que ve a la iglesia y mira al hermano y dice, oh, pero son todos iguales, no cambian, son todos esto y aquello. Estás mirando mal. Estás mirando mal. Estás mirando mal, te estás enfocando en algo que es incorrecto. Antes de mirar a la persona, poné a Cristo en medio. Amén. Poné la cruz. En cualquier relación, poné la cruz de por medio. Amén. Y te vas a dar cuenta que puede ser mejor la relación. Aleluya. Ahora, ¿por qué digo que las relaciones más sanas las vamos a encontrar en la iglesia? Porque en la iglesia hay gente que Dios ha llamado. Afuera no vas a encontrar relaciones sanas. Y si nosotros no aprendemos a amar la iglesia hoy, nuestros hijos la van a aborrecer. Así es. Porque el sistema te empuja y empuja constantemente a eso. ¿Sí? Tenemos que amar la iglesia. Es una bendición la iglesia. Amén. Le guste a quien le guste y a quien no le guste también. La iglesia es una bendición. Así es. Es una bendición. Yo no estoy en la iglesia porque sea pastor. Eso pasó hace 6 años. Me podría haber ido a cualquier otro lugar y haber hecho de mi vida. Y estoy seguro que vos también. Sí. Pero que vos elijas estar en este lugar, sosteniendo este lugar, es una bendición. Aleluya. Sí, y Dios bendice la iglesia. Dios ama la iglesia. Dios ama la iglesia. Amén. Dios no dio la vida por un club, o Jesús no dio la vida por un club, no la dio por una fundación, no la dio por una ONG. Jesús dio la vida por la iglesia Amén. y vuelve por la iglesia. Amén. Así que mirá si no ama la iglesia del Señor. Señor. ¿Sí? Ahora, Jesús está hablando de permanecer. Y Él dice que debemos ocupar una posición. Él dice permanecer en mí. Dice Jesús, permanecer en mí. Él no está diciendo permanecer conmigo o junto a mí. No está diciendo eso. Él está diciendo permanecer en mí. Esto es como si vos te metieras dentro de... Esa es la idea de lo que está diciendo Jesús. Jesús no dice permanecer junto a mí o conmigo, permanecer en mí, dentro de... Amén. Entonces
Entonces, cuando permanecemos dentro de, tenemos la posibilidad de fructífero en todas las áreas de nuestra vida. Amén, Santo Jesús. ¿Sí? En primer lugar, llevar mucho fruto es el deseo expreso del corazón de Dios. Dios te pensó para que vos seas una persona fructífera en todas las áreas de tu vida. Gloria a Dios. Esa es la intención de Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1. Versículos 27 y 28. ¿Tienen hasta las 3 de la tarde o están apurados? Se quema el asado, ¿no? Hay que llegar a tiempo porque si no, te vamos a bajar la mesa. Génesis 1, 27 y 28 les dije, ¿verdad? Sí, ¿qué dice? Ay, ¿qué necesitamos? A ver, algún valienta, que lea. Amén. Muchas gracias. Fíjense lo que sucede ahí en el Edén. Dios crea al hombre. Y si usted va a la Biblia y la estudia minuciosamente, se va a dar cuenta que Dios no bendijo al hombre hasta que no estuvo con la mujer. Recién ahí Dios bendijo al hombre y a la mujer. Dice, y creó Dios al hombre y a la mujer y los bendijo Dios. Amén. Así es. Después que ya estaban ambos. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la primera bendición que Dios les da? Claro, sí. Hay que hacer toda una letra hoy porque si no nos esforzamos. La mujer. Perfecto. Pero la primera bendición que Dios les da es fructifiquen y multiplíquense. Sí. Ahora, esa es la primera expresión que Dios tiene para con el hombre y la mujer. Les está diciendo, muchachos, yo quiero que ustedes desarrollen una vida fructífera. Fructífera. Amén. No tiene que ver solamente con los hijos, 18, 15, 20 chicos, porque había que llenar la tierra. No, en todo En todas las. lo que hagan, fructifiquen. En todo lo que emprendas, que te vaya bien. Así es. La palabra bendición o bendecir es decir bien. Bendecir. Entonces cuando Dios los bendijo, habló el bien sobre sus vidas. Amén. Dios habla todo el tiempo palabras de bien sobre tu vida y la mía. ¿Por qué? Porque quiere que entendamos que el deseo de Él es que nos vaya bien. Dios no nos pensó para que estemos viviendo mal. El gran problema que tenemos los seres humanos y los cristianos, aquellos que amamos a Jesús, es que muchas veces no logramos hacer coincidir lo que Dios dice con nuestra vida, con nuestra realidad. ¿Por qué razón? Porque no permanecemos. Santo. Porque no permanecemos. Le pedimos a Dios que bendiga cosas que Dios dijo que no iba a bendecir, que no iba a aprobar. Señor, bendecime en esta relación. Y Dios ya dijo, no te puedo bendecir. Yo ya di las pautas. La fidelidad de Dios tiene que ver con eso, con que Él lo que habló lo va a seguir cumpliendo, es lo que Él habló. Dios no es fiel porque te da algo o porque deja de darte algo. Dios es fiel porque Él se somete a su propia palabra. Amén. Sí. Eso lo hace creíble a Dios. Eso lo hace fiel. Entonces, cuando yo me alineo a la palabra de Dios, no tengo ni siquiera que reclamarle algo a Dios, porque Dios es fiel a lo que Él habló. Fluye. Así es. Pero el problema que tenemos es que no sabemos permanecer. Entonces Dios no puede bendecirnos. Y entonces vivimos vidas muy por debajo de lo que Dios soñó para nosotros. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué en esto no funciona la cosa? Y volvé a la palabra. Fíjate si lo que estás queriendo que yo bendiga tiene que ver con lo que yo prometí bendecir. Fíjate si acaso no hay algo que corregir.
¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Amén. Es importante que entendamos esto, porque Dios no va a bendecir caprichos. Amén. Dios no bendice gente caprichosa. Amén. Dios bendice gente que se somete a su palabra y que entiende, Señor, en esto reconozco que estoy mal. Ayúdame, me quiero alinear a tu palabra porque quiero ver tu bendición y quiero que mi vida sea una vida fructífera. Amén. ¿Sí? Ahora bien, eso de ser fructífero es solamente posible bajo la bendición de Dios. Por eso Dios comienza diciendo, y los bendijo Dios, y la bendición que les dijo o que les habló es fructifiquen. Solo es posible bajo la bendición de Dios. ¿Sí? Ninguno de nosotros puede llevar fruto alguno sin la bendición de Dios, porque bendición no tiene que ver con algo que obtengo, sino con un estado de bendición. Hay gente que dice, qué bendición, Dios me regaló esta mesita, Dios me permitió alcanzar. Eso no es bendición. Bendición, si yo lo leo mal, según la carta de Pablo a los Efesios, o a la gente de Éfeso, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, para nosotros, cristianos del nuevo pacto, la bendición tiene que ver con cosas espirituales, no con cosas materiales. Gloria a Dios. Amén. Vos no sos bendecido porque compraste, no sé, una casa o algo material. Vos sos bendecido por estar en Cristo. Amén. Por permanecer en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Porque el día, si bendición fuera esto, el día que lo perdés, te deprimís. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Ay, no, Dios no me permitió alcanzar esto. Dios no me dio esto. Vengo orando hace tiempo y Dios no me lo da. Entonces siento que Dios se olvidó de mí. No, querido, no, querida. Estás mal enfocado. Así es. Tu bendición no depende de algo material. Amén. Gloria Eso a es Dios. para gente que vive todavía, tristemente, como cristianos del Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto sí eran cosas materiales, tenía que ver con bendición. Pero hoy no. Después de la cruz cambió la historia. Claro. Y para los cristianos del nuevo pacto, bendición tiene que ver con algo espiritual. ¿Estás en Cristo? Amén. Entonces sos recontra bendecido. Así es. No necesitas más nada. Gloria a Dios. Así es. Sí, nada, sí, necesito todavía. No necesitas más nada. Sos la persona más afortunada del universo. Amén. Bendito. No necesitas más nada.